Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan a través de este sonido y que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga en gran manera. Queremos compartir la palabra este miércoles basada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11. La palabra que vamos a leer en esta tarde, hermanos, es una bendición, pero antes de empezar con este sermón, queremos traer una palabra de oración. Oramos al Señor. Señor Jesús, en esta tarde queremos agradecerte por la bendición que tú nos das de poder permitirnos acercarnos y poder hablar y expresar la grandeza de tu amor, de tu misericordia y de tu salvación. Quiero, Señor, suplicarte que llegues hasta el corazón de mis hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan, que puedas traer una palabra de aliento, de fortaleza, que llegues a sus vidas quitando todo temor, quitando toda angustia, quitando todo miedo, Señor. Sabemos que los momentos que vivimos son difíciles, pero aquí estamos, confiando en tus promesas, confiando en tu bendición, Señor. Quizás nos sentimos desanimados muchas veces, Señor, pero sé que tú eres un Dios que permaneces y que estás con nosotros para ayudarnos. Pedimos al Espíritu Santo que nos asista, nos ayude, que nos bendiga y nos dé la sabiduría para poder hacer tu voluntad cada día, Señor. Padre, llega al corazón de mis hermanos, llega a sus vidas, llega a su familia. Desconozco la situación que vive cada uno de ellos. Desconozco la situación de cómo está la vida de nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Pero queremos agradecerte, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta preciosa tarde, hermanos, quiero compartir este sermón basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11, y dice la palabra: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En esta tarde, hermanos, quiero compartir el título de este sermón: la gratitud, una actitud del corazón. La gratitud es una virtud olvidada hoy en día. Muchas veces Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas, cosas extraordinarias en nuestra vida, pero mientras tenemos la bendición o mientras tenemos el favor de Dios, tenemos esa actitud de glorificar a Dios, pero cuando todo está mal, cuando las cosas no van bien, se nos olvida dar gracias al Señor. Porque solo cuando recibimos el favor de Dios muchas veces es cuando nosotros tenemos una actitud de agradecimiento. Pero cuando no vemos el favor de Dios a nuestro favor, muchas veces lo que hay es un descontento, lo que hay es una amargura dentro de nuestro corazón, o muchas veces hasta un resentimiento hacia el Señor. No, muchas veces nos alejamos porque no hay ese acercamiento.
Porque muchas veces somos buenos para adorar a Dios cuando nos va bien, pero somos malos adoradores cuando nos va mal. Y es que la gratitud debe ser una actitud del corazón. Debe ser una actitud de lo más profundo de nuestra vida, que nazca con sinceridad. Por muy sencilla que parezca nuestra gratitud, pero si sale del corazón, Dios se agrada. La historia o la Biblia relata acerca de 10 personas que fueron sanas de lepra. Entre ellos un samaritano. Cabe aclarar que los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Tenían rivalidades raciales. Había desigualdad, había perjuicios. Y muchas cosas dividían a estas dos clases de personas. Cabe mencionar también que un leproso tenía que estar aislado de la sociedad, aislado de la familia. Tenían que vivir en un lugar preparado para ellos. Y por eso cuando ellos ven a Jesús, y una de las cosas que un leproso tenía que hacer era gritar que estaba inmundo, gritar que era un leproso. De lejos no podía acercarse a las personas. De hecho, las personas no se acercaban a un enfermo de lepra, porque era contagiosa, porque se podían enfermar. De hecho, porque la ley lo decía así. Pero estos 10 hombres, cuando vieron a Jesús, ellos reconocían algo, o reconocieron algo, que necesitaban de la sanidad de Dios. Y cuando ven a Jesús de largo, ellos gritan. Es que necesitamos humildad para reconocer la grandeza de Dios. Y en primer lugar, el agradecimiento, cuando hay una gratitud del corazón, el agradecimiento nos lleva a encontrarnos con Jesús. El versículo 12 y 13 dice: y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y ellos le piden a Jesús que tenga misericordia. Es más, ellos conocían la ley, no se acercaron, de lejos. Primero porque había una situación indignante en ellos. Estaban excluidos. No podían acercarse. Ellos tuvieron que hacer algo fuera de lo normal de lo que hacía un leproso. Porque los leprosos tenían que estar allá, pero ellos necesitaban un milagro. A pesar de la condición de ellos, había gratitud, había agradecimiento. Y ellos llegan a Jesús. Ellos tenían que estar privados de libertad, pero ellos llegan a Jesús. Y cuando nosotros llegamos a Jesús con una actitud de agradecimiento, podemos ver la misericordia de Dios. Y cuando nos encontramos con la misericordia de Dios, cuando nos encontramos con el favor de Dios, hay una actitud de humildad en nosotros. Hay una actitud de obediencia. Y hay una actitud de reconocimiento a la autoridad de Dios. Hay fe, hay confianza. Porque a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, debe de haber una actitud de gratitud. Debe de haber una actitud de fe. Estos hombres se encontraban enfermos, los necesitaban. Ellos sabían que no podían ir a otro lugar más que a Jesús. El problema de nosotros es que muchas veces acudimos a otra cosa o a otro lugar y no acudimos al lugar que nos corresponde acudir como personas.
al único Dios verdadero, al único Dios real, al único Dios que merece la gloria y la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Los leprosos estaban alejados de la sociedad, pero aún ellos reconocían que había un Dios caminando por esta ciudad, por Galilea y Samaria. Ellos reconocían de que ese Dios podía hacer algo en su vida. Cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestro corazón, podemos ver su favor. Y es que el agradecimiento nos lleva a reconocer la verdad de Jesús. ¿Cuál verdad? Lo que dice el versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando el agradecimiento nos lleva a reconocer la verdad de Jesús, nos lleva primero a creer en su palabra. Ellos creyeron a su palabra. Ir y mostrar. Ellos dijeron, bien pudieran haber dicho: mire, tú eres Jesús, límpianos acá ahora. Pero ellos obedecieron. Ellos se fueron. Y cuando nosotros creemos a su palabra, cuando nosotros creemos a lo que Dios nos dice que hagamos, primero hay cambios maravillosos en nuestra vida, hermanos. Puedo recordar el día que yo recibí a Cristo, fue un sábado 7 de noviembre. Venía de una vida no muy favorable. No tenía un trabajo digno, quizás. Pero venía de una vida que no agradaba al Señor. Y sabía que mi vida corría peligro porque las cosas que estaba haciendo no eran buenas. Y recuerdo que esa mañana, sábado 7 de noviembre, hace más de 12 años atrás, cuando yo me levanté, sentí algo en mi corazón. Hoy es el día que debes aceptar a Cristo. Una voz. O sea, hoy es el día que debes creer en la palabra de Jesús. Y ese día que yo recibí al Señor como mi único y salvador personal, ese día yo empecé a sentir el perdón. Empecé a sentir el cambio maravilloso que Dios hace en la vida de aquel que decide entregar su vida al Señor. Él no los tocó. Él solo le dijo: vayan y muéstrense. Y obedecieron y fueron sanos. Cuando nosotros obedecemos, la sanidad de Dios viene sobre nuestra vida. Quizás usted diga: mira, hermano, yo tengo tiempo de estar pidiendo un milagro y no ocurre. Siga creyendo, siga confiando, sea agradecido con el Señor. Que las circunstancias no cambien la actitud de su corazón. Que los problemas no cambien la actitud de su corazón hacia Dios. Que las circunstancias económicas no cambien la gratitud que debe de tener al Señor. La Biblia dice que aunque padre y madre nos dejare, con todo Jehová nos recogerá. La Biblia habla que Él está con nosotros. No he visto justo desamparado, dice el salmista, ni su simiente que mendigue pan. Porque a pesar de las adversidades que podamos estar pasando, que eso no cambie la actitud de nuestro corazón. Los leprosos estaban en una condición indigna.
Pero eso no cambiaron la actitud de mantener su mirada en Jesucristo, en su palabra, en su verdad, en su bondad. Aunque usted vea personas mal agradecidas, porque no todos somos agradecidos, no todos creemos en Dios, no todos reconocemos que ha sido Dios el que nos ha bendecido. Muchas veces hay personas bien bendecidas, personas que han sido dotadas de cosas materiales, pero las personas dicen que ha sido el fruto de mi trabajo, ha sido el fruto de mi esfuerzo, ha sido el fruto de mi empeño. No ha sido el fruto de tu esfuerzo ni de tu empeño, ha sido la bendición de Dios en tu vida. Claro, tú has trabajado, pero ha sido Dios quien te ha capacitado, te ha dado la fuerza, te ha dado la sabiduría, y todo lo que nosotros tenemos es por la bondad y la misericordia de Dios. Muchas personas han iniciado sin nada a servir al Señor, y Dios los ha bendecido, pero cuando Dios los bendice, ellos cambian la actitud del corazón, ponen su corazón en las cosas materiales y se olvidan del Dios Todopoderoso que les ha dado la bendición. Diez fueron limpiados, 10, pero solo uno volvió a dar gracias al Señor. Solo uno no cambió la actitud de su corazón. Los otros 9. Por eso Jesús le dice, ¿y los otros dónde están? Es más, vuelve un samaritano, vuelve una persona que no se llevaba con los judíos, vuelve una persona que era discriminada, vuelve una persona que no tenía amistad con los judíos, porque esa persona, a pesar de las rivalidades, a pesar de los rechazos, no cambió la actitud de su corazón hacia el Señor. Quizás sea rechazado, quizás sea apartado de la sociedad, quizás nadie te vea bien. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón y le adoremos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, porque sabemos que el Dios Todopoderoso ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestra manera de ser. Hace más de 12 años, hace más de ese tiempo, cuando yo no conocía al Señor, quizás estuviese muerto, o perdido en las drogas, o en el vicio, o quizás tuviera un cáncer por fumar mucha nicotina o mucho cigarro. Pero hace más de 12 años Dios cambió mi vida y yo estoy agradecido por lo que Dios ha hecho. Usted debe de estar agradecido por lo que Dios ha hecho. Cada uno de nosotros somos un testimonio palpable de la misericordia de Dios. Es que la gratitud es una actitud del corazón. En tercer lugar, el agradecimiento nos lleva a una genuina adoración delante de Dios. Miren lo que dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La gratitud es no olvidarnos de lo que Dios hace. La gratitud es no olvidarnos de donde Dios nos ha sacado. Y cuando nosotros no nos olvidamos, nosotros adoramos al Señor, porque sabemos lo que ha hecho en nosotros. Recuerdo, comparto un pequeño testimonio. Recuerdo una ocasión, 2015, venía de una actividad en San Salvador, llegué noche, me quedé en una iglesia de un amigo pastor, y esa noche el Señor habló a mi vida como a las 2 de la mañana. Mientras yo oraba en ese lugar agradecido por lo que Dios había hecho esa noche,
una noche de mucha bendición. Y el Señor empezó a recordar en mí mientras oraba todo lo que Él había hecho en mi vida. Y me dijo algo muy especial que aún lo recuerdo. Y Él dijo, ¿te acuerdas de esto? Y empezó a recordarme mi vida pasada. Yo decía en mi mente, sí, recuerdo. No tengo tiempo para detallar cada cosa de lo que había pasado desde el 2008 hacia ese año 2015. Había pasado muchas cosas. Y me dijo, si no fuera por mi fuerza, por mi ayuda, tú no estuvieras acá. Porque debes reconocer que yo he hecho algo en tu vida. Y empezó a recordarme porque no debemos olvidarnos de lo que Dios hace en nosotros. De dónde Dios nos ha sacado. Y me dijo, yo voy a hacer cosas maravillosas contigo. Pero en ese tiempo, 2015, yo ni pensaba por pastorear una iglesia. Ni quería ser pastor. Y yo vine a pastorear esta iglesia donde estoy en el 2016. Pero Dios ya sabía. Y me dijo, nunca te olvides que yo te he llevado y que en todo momento la gloria me pertenece. Y cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en nosotros, debemos saber que en todo tiempo, sea bueno, sea malo, la gloria es del Señor. Lo que estemos pasando, la gloria es de Él. Porque 9 se fueron, pero uno volvió a dar gracia. Uno volvió porque no se olvidó de quien había hecho el favor. Uno volvió, que seamos ese uno, que volvamos a empezar. Porque muchos nos hemos desviado, muchos nos ha subido el orgullo en nuestro corazón, muchos nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho en nosotros, muchos nos hemos olvidado de los favores que Dios nos ha hecho. Pero cuando tienes una actitud grata en el corazón para nuestro Dios, le adoras a Él, le sirves a Él, te entregas por completo a Él. Muchos reciben milagros, pero les da igual. Estos 9 recibieron el milagro, pero no se acordaron de volver. No se acordaron de decir, es cierto, Dios me sacó de ahí. Dios me sanó. Quizás de alegre fueron a ver a la familia, no lo sé, esto es mío. Se olvidaron de lo que Dios había hecho y se fueron a encontrarse con su familia. Pero uno dijo, no, antes que mi familia, primero es Dios. Y debemos reconocer que primero es nuestro Dios. Segundo es nuestra familia. Y tercero es la obra de Dios. Hermanos, la pregunta es con cuál nos identificamos nosotros. Yo estoy seguro que más de uno que me escucha y más de uno que me ve, Dios ha hecho cosas grandes en usted, pero te has olvidado. Tu vida ha cambiado, pero ha cambiado porque el Señor ha hecho cosas en tu vida, pero muchas veces nos olvidamos. La gratitud es una virtud que yo sé que no tenemos todos, o que no todos tenemos. La gratitud es una virtud que muchos olvidaron ya. Y se nos olvida que estamos sirviendo al Señor es por su gracia y su amor y misericordia. Porque Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo. Él nos dio primero. Nos dio su único Hijo, su amor verdadero. ¿Quién da algo por otro, hermano? Nadie se atreve a dar nada acá. Pero Dios dio a su Hijo porque nos ama, porque quería salvarnos. ¿Sabe? Yo digo algo, de todo lo que Dios me ha dado, yo a veces oro y le digo, Señor, tengo esto, tengo lo otro, es tuyo. Nada de lo que yo tengo es mío, todo le pertenece al Señor.
¿Qué puedo darte, Señor? Le digo muchas veces. Lo único que puedo darte es mi gratitud, porque no tengo con qué pagarle al Señor. No tengo con qué agradecerle al Señor. No puedo decirle, Señor, te ofrezco esto, te doy lo otro. No, no, no. Mi gratitud. Debemos ser más agradecidos, hermanos, con el Señor. Porque cuando somos agradecidos hay gozo, hay felicidad y somos fieles al Señor. Y cuando somos agradecidos hay una virtud que hace reconocer, oiga bien, hace reconocer lo que Dios hace en nosotros. Concluyo con esto. ¿Cuál es nuestra condición actual? ¿Cuál es nuestra vida actual? Debemos reconocer que fallamos y que solo Dios con un milagro puede darnos. Debemos reconocer que muchas veces somos mal agradecidos. Debemos reconocer que necesitamos de Dios. Pero tú decides hacerlo o no hacerlo. Tú decides esta tarde. Es una oportunidad maravillosa para abrir tu corazón a Jesús, el único que te ha dado todo lo que eres. Pero tú decides vivir en tu misma condición o tener una actitud de agradecimiento al Señor. Yo quiero invitarte. Adoramos al Señor con gratitud. Es lo más maravilloso que puede haber. Recuerda, cuando somos agradecidos, Dios es fiel con cada uno de nosotros. Quiero traer una palabra de oración. Y si tú decides unirte con nosotros a orar, pues te invito a que ores con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Hemos compartido lo que has puesto en nuestro corazón. Quiero agradecerte, Señor, por tu bendición. Quiero agradecerte por todo lo que haces con nosotros. Bendice en gran manera nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Llega al corazón de mis hermanos, al corazón de las personas que nos ven a través de este sonido, a través de las redes sociales y nos escuchan a través de este sonido. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que nos escuchan a través de este sonido. Dios les bendiga a ustedes, hermanos, que nos ven a través de las redes sociales. El día domingo vamos a estar transmitiendo lo que es el culto dominical. Así que invito para que podamos estar en sintonía y escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros el día domingo. Dios te bendiga. Amén y amén.